Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da. Siempre es para mí como si estuviera empezando con estos videos, porque vamos al día a día y no sabemos si podemos llegar al próximo miércoles y este sea el último que se grabe. No sabemos. Por eso yo lo tomo como una bendición tremenda y un milagro estar aquí nuevamente con ustedes, esperando que ustedes también estén bien, donde esto esté llegando. Lo que sé es que a unos 14 países llegó o está llegando. Y la idea es que no detengan, pásenle a otras personas. De pronto es lo único que van a escuchar o alguna cosa, pero la idea es que la palabra corra y sea glorificada. No es lo más importante que llegó ahí y ahí se detuvo. A mí me preguntan a veces, ¿y estos videos le puedo pasar a tal persona? Dije, ese es el propósito de esto, que compartan. Así que aquí en el Ecuador llega a varias partes, en Colombia, México. Espero que esté llegando a México allá la familia Soto Vergel. Y a muchos países, espero que en Ucrania le esté llegando a Chile, en Australia, a Meuri y sus niñas, un saludo para ellos, también en Venezuela, Shuari, Gelín, Nati, Oscar. Bendiciones para todos ellos, no sé, en Argentina ya, Nico, Steffi, Luca y familia. Cuba, bendiciones y agradecido estoy por las oraciones por mi nieta. Dios les pague. Así que tratemos de que la palabra corra y sea glorificada, no la detengamos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este tiempo y en este momento, en los mejores, Señor, que nos ha tocado a nosotros. Quizás estamos viviendo los últimos tiempos, lo que hemos alcanzado el fin de los siglos, Señor. Los que ya estamos al borde de una eternidad, Señor, porque no sabemos, su venida está a las puertas y nuestra ida también es eminente, Señor. Siempre está cerca. Debemos estar siempre listos y preparados, Señor. Y gracias porque usted ha sido muy bueno, nos ha dejado su palabra y a pesar de tenerla hablamos diferentes idiomas, Señor. Y gracias por la sencillez de ella, que incluso yo pueda manejarla y hacer esto, Señor. Usted es el único que sabe quién soy yo. Conoce todas mis limitaciones y es el que suple todas mis necesidades también. Agradeciéndole, Señor, también por la provisión que da para la congregación. Tenemos la obra misionera atendida. Gracias porque usted produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, por esas manos que hacen las transferencias, por sus trabajos, por su familia, por su bienestar y la cosecha, porque estamos sembrando y cada bendición que recibe un misionero, nosotros somos parte de esa cosecha también porque estamos sembrando ahí y esperemos que estemos sembrando y no gastando, Señor, invirtiendo. Así que estamos agradecidos, Señor, porque no nos ha desamparado en ningún tiempo, siempre ha sido fiel dándonos lo que necesitamos y un poco más. Y pidiéndole, Padre, que en este día su Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Seguimos buscando aquí en las Sagradas Escrituras personas que estuvieron enfermas y vemos cómo llegaron a la sanidad. Unos casos extraordinarios, también casos tremendos, horribles. Vimos hace 8 días los 10 leprosos, que no es cualquier cosa, y la ingratitud que Dios no la comparte. Él espera que seamos agradecidos. Y si estamos hablando de esta cuestión de enfermedades, pues preparémonos y no esperemos dar gracia cuando estemos enfermos y nos volvamos a alentar, sino ahora que la tenemos,
Muchas gracias por la salud que nos ha dado. Yo soy un hombre agradecido de Dios por la salud que me ha dado, la mejor. Un día estaremos enfermos, nos levantamos otra vez, gracias, y seguir dando gracias. Porque dicho sea de paso, no nos ha mandado lo peor. Aquí en Lucas en el capítulo 8, Lucas capítulo 8, vamos a ver el caso de una mujer famosa y es conocida por el problema que ella tenía, la enfermedad. Una mujer enferma de flujo de sangre. Y no creo que era tan bonito esto, el gasto tremendo, y me imagino la anemia que se levantaría esta mujer. 12 años con hemorragia. Terrible tenía que ser. Vamos a leer desde el versículo 40, estamos en Lucas, vamos a comenzar aquí. Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. La multitud, y esto es importante notar, detalles para después. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Él sí, más famoso que cualquiera de los que nosotros pensamos, futbolistas como Messi, como Cristiano Ronaldo y muchos famosos que serían, pero seguidos, porque así es, esta gente les toca buscar hasta guardaespaldas para poder tener un poquito de privacidad y todas esas cosas. No tienen esa libertad. Pero aquí hay uno que lo oprimen, que no lo dejan. Impresionante la cantidad de gente que iba tras él y todo esto. Pero yo digo, en ese tiempo, si yo hubiera estado, yo, por lo que tengo ahorita de las escrituras y todo, yo diría, yo sería el primero que me madrugo a coger los primeros puestos para verle y escucharle. Esto tenía que ser muy hermoso, escuchar una prédica de Cristo, el Señor, el buen pastor, el único. Entonces, las multitudes le oprimían. Era mucha gente que estaba siempre con él. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Yo digo, el Señor puede utilizar un médico si quiere, y si no, lo bloquea para que se aguante y esta enfermedad llegue a servir para la gloria del Señor. Porque de aquí en adelante esta mujer no diría, yo gasté todo en médico y nada de eso, sino que encontré a alguien que ese sí es un verdadero médico. Ese sí cura, hace todo bien y gratis. Ella tal vez diría, si yo lo hubiera escuchado a tiempo, pero quizás sí escucho, no hubiera yo quedado en la calle, porque como decíamos, hay enfermedades que no matan y dejan pobre, como quedó aquí esta mujer, sin nada y sigue enferma. Los médicos le quitaron todo lo que tenía, menos el problema. Le llevaron toda la riqueza que ella tenía, gastó todo su dinero y tal vez había gastado en varios médicos, porque dice, padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanado. Es que los médicos no son los que curan. Yo digo, si ellos curaran no se morirían. Pero es el Señor y el Señor puede utilizar una hierba, puede utilizar una pastilla, cualquier cosa si Él quiere, pero si no, espera para que se vaya hasta los límites esta enfermedad para que Él sea glorificado. Imagínese la multitud viendo estas cosas. Tremendo. Ya le traían de todas partes y era impresionante. El único que tiene el don de sanidad lo hace bien todo
y no cobra nada. Solo den gracias. Pero a veces ni eso recibía. Así que había gastado todo cuanto tenía y no había podido ser curada por ninguno. Hay en Marcos capítulo 5, que es un pasaje paralelo, nos da un poquito más de detalle. Dice en Marcos capítulo 5, versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, ese detalle no lo da Lucas, pero aquí sí, había sufrido mucho, maltratada, pinchada, tómese esto, y ya la estaban acabando, tal vez que tómese esto, tome aquello, haga esto, que ya sabemos cómo es la historia de un médico, es adivinando muchas veces. Mire a ver cómo le va con esto, si no, vamos a darle esto, y así mantiene. Y sufriendo mucho de muchos médicos, lo que le hacían era sufrir, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, la hemorragia seguía peor, y está buscando a alguien. Ella se va a interesar en alguien que pudo romper las fuentes del abismo, allá en Génesis capítulo 7, cuando el diluvio rompió las fuentes del abismo para que saliera agua de abajo y las cataratas del cielo para que inundaran toda esta tierra en 40 días y 40 noches. Y ese que abrió las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, a los 40 días pudo cerrarlas y detener todo. ¿Podría él detener ese flujo de sangre? Digo yo, pan comido para él, nada es eso. Pero la reservó para este tiempo, porque había podido utilizar a un médico, pero no lo utilizó. Entonces había sufrido mucho de manos de médicos y le iba peor, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Ahora, esto de flujo de sangre por acá en Levítico es algo interesante. Vamos a leer. En Levíticos capítulo 15. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, estamos hablando de esta enfermedad que tenía esta mujer, flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Por eso yo decía, este detalle de las multitudes y que todos le oprimen. Ella, para llegar hasta Cristo, me imagino abriéndose paso, y al que tocara quedaba inmundo hasta la noche. Tenía que lavar sus vestidos y era inmundo hasta la noche, pero creo que solo Cristo sabía la enfermedad que ella tenía. Y tal vez este era el temor de meterse allá, porque para mí no fue nada fácil llegar hasta donde estaba Cristo, abrirse paso entre la multitud y en un montón de gente que nadie quería soltar el puesto ni perderse una predicación de él. Y dice, de flujos, su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Versículo 20. Todo aquello sobre que ella se acostase mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Así que estamos hablando de una enfermedad terrible. Y solo ella sabía, y el Señor, todo lo que estaba pasando allí. Versículo 22. También cualquiera que tocare mueble sobre que ella se hubiese sentado lavará sus vestidos, y lavará luego y asimismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que la tocare,
será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Entonces, esta enfermedad no era así cualquier cosa. Inmundo, no podía tocar, por él tenía que apartarse. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo, será inmunda como en los días de su costumbre. Es decir, tiene su periodo menstrual ella que sean 5 días. Entonces dice, si se pasó de los 5 días, cada día que se pasó será inmundo, inmundo, inmundo. Y se fue, y llegó a 12 años. Le vuelvo a leer ese versículo. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su menstruo. Es decir, 12 años una mujer inmunda. Yo pienso que la anemia fue tremenda, y a veces he oído de personas que dicen, está en el hospital y todo esto, ¿y qué le pasa? Dice, es que en la orina salió un poquito de sangre, o en la materia fecal un poquito de sangre, y uno se alarma. Algo pasa. Pero aquí una hemorragia de estas por 12 años. Entonces uno piensa, Dios no nos ha mandado lo peor a nosotros. Él ha sido muy misericordioso, y como yo digo, no conocemos todavía el dolor, el llanto, el hambre, el sufrimiento. No lo conocemos. Pero una persona así sigue peor que antes en 12 años y sin tener recursos para echar mano de algún lado. Y Dios quiere llevarnos así, como meternos en un embudo para que solamente podamos mirar hacia arriba y lo busquemos a Él. Porque esto es importante, todo lo que pasó aquí. Pero terminemos de leer, dice la palabra. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentase será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. 7 días. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Y esperó tanto tiempo, y buscó la solución por todos los medios posibles, pero si no es el Señor, aquí no pasa nada. Aprendamos eso. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por su impureza, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Por eso decía, sáquenlos, si están inmundos, contaminados, sáquenlos 7 días. Y el sacerdote estaría mirándoles a ver si era lepra o lo que fuera, y ver, y siga aislado, que no contaminen el tabernáculo, porque ahí sí, para que no mueran, dice el Señor. Volvemos a Marcos. Estábamos en... Aquí hay otro detalle que no lo da Lucas, ¿no? En el Marcos capítulo 5, versículo 27. Ya leímos el 26 que dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, yo no sé si en 12 años nadie le había hablado. Yo pienso en el paralítico que
que hacía 38 años estaba esperando que alguien le diera un empujoncito y lo metiera ya al estanque de Betesda. Pero no hubo quien. Uno piensa en eso, pero ninguno. Y esta mujer, a los 12 años quizás, oyó hablar de Jesús. Y estaría muy atenta a lo que decían. Tal vez decían, todo lo ha hecho bien. Los cojos caminan, los muertos viven, los sordos oyen, los ciegos ven, los demonios son expulsados y cualquier enfermedad Él la cura bien y gratis. Y ella diría, ¿y quién es Jesús? Es alguien que va a pasar por acá, tal vez le diría. El problema es que va rodeado de grandes multitudes y acercársele a Él no va a ser tan fácil porque ninguno abre. Esto fue como el paralítico en Marcos, aquí mismo capítulo 2, que les tocó bajar a un paralítico por el techo, romper el techo y bajarlo por allí y colocarlo a los pies de Cristo porque estaban en la puerta y por todo lado y nadie se movía. Ellos dirían, no, me quitan el puesto y yo madrugué para coger esto y escuchar la prédica acá. Es que tendría que ser esto hermoso escucharlo a Él. No es como escucharlo a uno. Él era otra cosa. La gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca. Un hombre sincero, el único buen pastor, aquel que no se cuida de nadie y que predica la verdad. Entonces oyó hablar de Él y ella diría, a Él es el que yo necesito. Si yo lo hubiera conocido antes, no estaría en la ruina como quedé ahora y con esta misma enfermedad. Y dice, y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice la palabra que todos le oprimían. Y cuando le preguntó a Pedro, creo que está aquí en Lucas, donde veníamos hablando, ¿quién me tocó? Porque poder ha salido de mí. Y dice Pedro, pero si todos te tocan, te oprimen y de todo, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Porque él dice, poder ha salido de mí. Dice, estoy aquí en Lucas capítulo 8, versículo 45, cuando entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo he conocido que ha salido poder de mí, pero alguien me tocó con fe, con esperanza de que yo la cure, porque todos los demás es noveleros nada más y me tocaban y me empujaban y todo por coger puesto o alguna cosa, pero no venían con esta intención de tocarme y ser sanados o alguna cosa, o como estaban sanos, no iban con esa intención solamente para oír o alguna cosa, pero esta sí. Ella dijo, si yo logro tocar, claro que ya le habrían dicho, si hasta los discípulos traían hasta la ropa de los enfermos para que, aunque fuera la sombra del apóstol Pedro, pasara y quedaban sanos los enfermos, diría, no es a él al que yo necesito. Yo si le toco el borde del vestido, ese poder que sale de él me limpiará. Y se fue, y ya me imagino abriendo y contaminando gente. Tal vez este era el miedo cuando ella confesó públicamente quién era. La gente diría, y si hubieran estado por ahí los santurrones, los fariseos y escribas, le hubieran dicho, si este fuera profeta, como le dijeron en otras partes, si este fuera profeta, sabría qué enfermedad tiene esa mujer y quién es la que le ha tocado. Es una mujer inmunda, todo. Me imagino hablando cosas, y el único que es limpio, que no es contaminado, que no tiene pecado, es pura gracia.
y misericordia. Así que dijo, poder ha salido de mí. Pero ella escuchó y le tocó. Y dice el versículo 48. Estoy en Lucas capítulo 8 porque busco detalles. Capítulo 8 de Lucas, versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a los pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Pero dice temblando. Y ahora me toca decir qué enfermedad tenía, y aquí voy a ser descubierta que era una mujer inmunda que no podía tocarle, ni tocar a nadie. Ella le diría, Señor, yo sufría de flujo de sangre, 12 años con esta enfermedad, gasté todo lo que tenía en médicos, sufrí mucho de manos de ellos, y gasté todo. Y estoy peor todavía, no me hicieron nada y escuché hablar de usted que es la única solución que tenemos, el que tiene la respuesta a todas las preguntas, soluciona todos los problemas y todo lo hace bien y gratis. Señor, yo quedé en la calle y con el mismo problema ahora. Y vea, el que hace las cosas bien, pero dice, hasta ahora yo escucho de usted, vine y dije, si le toco el borde de su vestido, yo quedo sana. Y toqué y eso me ha pasado. Yo me siento libre de ese azote. Ya sentí que ese problema del flujo de sangre se detuvo, Señor. Había sido sanada. Versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Qué bendición tremenda! No dijo, hija, tu fe te ha sanado, pero esto te cuesta tanto. Yo creo que el Señor espera en nosotros muchas veces, porque Él es la última alternativa en algunas ocasiones. No lo tomamos en cuenta. No es el primero que digo, Señor, a usted lo necesito yo. Yo no necesito médicos. Ayer estuve como le dije, en el seguro y yo le dije, Señor, yo no necesito médico, lo necesito usted. Voy y voy a ver lo que usted va a hacer por medio de este hombre que se siente al lado mío, o yo me voy a sentar al frente de él. Revisa todo y me dijo, bien está. Yo le dije, a usted le creo, Señor. Si usted me dijera eso, yo le creo. Pero bien, pero es a usted al que necesito, Señor. Es a usted. Entonces aquí yo pienso que el Señor va a quitar todas esas muletas que nosotros tenemos, en las cuales nos apoyamos. En el dinero, en los médicos, en mi familia, y que para allá y que para acá, y vamos gastando todo y a la final se nos acaba y quedamos sin nada. Esto es como un paralítico cuando le quitan las muletas. Ahora sí, no le queda sino Cristo, y se iría contra él ahí y le abrazaría. Señor, gracias. Y si estamos aquí en Lucas capítulo 8, creo que esta mujer está en este grupo de Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Muchas mujeres que habían sido sanadas de diversas enfermedades le seguían y le servían de sus bienes. Y creo que esta se fue uniendo a este problema. La que era jorobada por 18 años, una enfermedad que le puso Satanás, tal vez vino y fueron haciendo un grupo tremendo de mujeres agradecidas, porque son mujeres agradecidas del favor que Él les hizo. Así que quedó completamente sana. No le reprochó nada. Dice, uno le hubiera dicho, ahora que ya todo se le acabó, ahora sí se acuerda de mí, ¿no? Pues no, ahora no. Porque si fuéramos nosotros, eso le diríamos, pero Él no le dijo nada. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Ella se iría donde los médicos, estoy libre. Quizás el médico le dijo, pero sí se tomó todo lo que le dije, ¿no? Pero eso no sirvió de nada.
sabe que alguien me dejó 0 kilómetros y gratis. Y ustedes me dejaron en la ruina y con un problema peor del que comencé aquí. Aprendamos esto y reconozcamos que el único que tiene poder para sanar se llama Cristo el Señor, el único que tiene el don de sanidad. Y si el Señor nos permite regresar o llegar al próximo miércoles, mientras tanto, encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.